Bien, hoy vamos a desarrollar el tema de matriz. Todo lo que usted está viendo acá, esos son matrices. Entonces, ¿qué son las matrices? Las matrices son arreglos rectangulares o cuadrados de números que se componen de filas y de columnas, ¿sí? Las matrices son arreglos rectangulares o cuadrados de números que se componen de filas y de columnas. Entonces, las matrices siempre van a estar formadas por filas y por columnas. ¿Cómo así? Esto es una fila, es decir, que las filas son horizontales, y esto es columna. Las columnas son verticales, ¿sí? Esto es fila, esto es columna, siempre. Horizontales, filas, verticales, columnas. Horizontales, filas, verticales, columnas. Entonces, las matrices son un arreglo de números que se componen de filas horizontales, columnas, verticales. Las matrices todas se definen por su tamaño. ¿Cómo así? El tamaño simplemente la cantidad de filas y de columnas que ella tenga. Eso es lo que es el tamaño. El tamaño es la cantidad de filas y columnas que ella tenga. Eso es el tamaño. Entonces, la matriz A, por ejemplo, la matriz A tiene dos filas. Primera, segunda fila. Ella tiene dos filas. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene una, dos columnas. Es decir, que el tamaño de la matriz A es de 2 por 2. Siempre el primer número representa el número de la fila. Siempre el primer número representa el número de la fila. Y el segundo representa el número de la columna. Siempre el primer dígito corresponde al número de la fila y el segundo al número de la columna. Es decir, que de ahora en adelante, si usted escucha una matriz de 3 por 4, indica que tiene 3 filas, 4 columnas. Una matriz de 7 por 8 tiene 7 filas, 8 columnas. Una matriz de 1 por 5, una fila, 5 columnas, ¿sí? Entonces, de esa forma uno define el tamaño, ¿sí? Entonces, tiene dos filas. Primera, segunda fila, primera, segunda columna. Tenga en cuenta que las filas siempre se cuentan de arriba hacia abajo y las columnas se cuentan de izquierda a derecha, ¿sí? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha las columnas. Ojo con eso, porque la matriz es sinónimo de orden. Entonces las filas se cuentan de arriba hacia abajo, las columnas se cuentan de izquierda a derecha. Entonces tenemos la matriz B. El tamaño de la matriz B, pues ella tiene 3 filas, 1, 2, 3 filas, tiene 2 columnas, su tamaño es de 3 por 2. La matriz C es su tamaño, ella tiene una sola fila y tiene 3 columnas, una sola fila, 1, 2, 3 columnas, sería de 1 por 3. La matriz D tiene 1, 2, tiene 3 filas y tiene 1, 2, 3 columnas, es decir que su tamaño es de 3 por 3. La matriz E tiene una sola fila, tiene una sola columna, ella es 1 por 1, y la matriz F tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Entonces, para nosotros realizar cualquier problema de matriz, lo primero que debemos hacer es definir su tamaño, ¿sí? Definir su tamaño. Ahora, les muestro las A sub i j. Las A sub i j son usadas para determinar la posición que ocupa un número, dentro de la matriz. La I, que es el primer subíndice, representa el número de la fila. Y la J representa el número de la columna, ¿sí? La I, que es el primer subíndice, representa el número de la fila, y la J, que es el segundo subíndice, representa el número de la columna. ¿Cómo lo va a ver? Por ejemplo, si usted encuentra A23, que indica que usted va a buscar el número que está ubicado en la segunda fila, tercera columna. Si usted ve el número A45, indica que usted va a buscar aquel número que está en la cuarta fila, quinta columna, que es A71, aquel número que está en la séptima fila,
primera columna. Entonces vamos a trabajar con las A. Por ejemplo, en la matriz B, ¿qué número ocupa la posición A22? En la matriz B, ¿quién ocupa la posición A22? Entonces, segunda fila, primera, segunda fila, segunda columna, primera, segunda columna. El número que ocupa esa posición es el 4. En la matriz C, por ejemplo, ¿qué número ocupa la posición A13? En la matriz C. Entonces, primera fila, esta es la primera fila, tercera columna, primera, segunda, tercera columna. El número que ocupa esa posición es el -2. Matriz D, ¿qué posición ocupa el 7? ¿A qué? Este 7, ¿qué posición ocupa? Pues el 7 está en qué fila, primera, segunda, está en la tercera fila. ¿Está en qué columna? Primera, segunda, es decir, que lo ocupa en la 32. Que el 2, en la misma matriz D, ¿qué posición ocupa este 2? Él está en la primera, está en la segunda fila. ¿Está en qué columna? En la primera, él ocupa la posición A21. Matriz F, por ejemplo, ¿qué número ocupa la posición A12? A12, primera fila, aquí está, segunda columna, primera, segunda columna. ¿Quién es? El -3. Entonces las A, sub y J son usadas para determinar la posición que ocupa un número dentro de la matriz. Para eso es que se usan ellas, ¿sí? Para eso es que se usan ellas. Entonces voy a aprovechar que usted ya conoce las A sub y J para que conozcan qué es eso de montar una matriz. El montaje de una matriz se usa en el proceso de la multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es montar una matriz? Montar una matriz simplemente es armarla teniendo en cuenta su tamaño. ¿Cómo así? Vamos a suponer que vamos a montar una matriz de 4×3. Vamos a suponer que vamos a montar una matriz de 4×3. Esta matriz indica que tiene 4 filas, 3 columnas. 4 filas, 3 columnas. Entonces la vamos a montar con las A. Tiene 4 filas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y tiene 3 columnas. ¿Sí? Llenamos eso de A. Verificamos que cumpla la condición que es de 4×3. Tiene 1, 2, 3, 4 filas. Tiene 1, 2, 3 columnas. En efecto es de 4×3. Pero cada una de esas A tienen unos subíndices. Entonces esta sería la A11, 12, 13. Esta, por ejemplo, está en la cuarta fila, tercera columna y es 43. Esta es 42, 41, 31, 21, 22, 23, 32, 33. Y ya usted allí montó la matriz. Ya usted allí montó una matriz. Entonces de esa manera uno hace ese montaje, simplemente teniendo en cuenta el tamaño, uno la arma con las A y a cada A se le da su subíndice y ese subíndice se le da dependiendo de la posición que ocupa de acuerdo a la fila y de acuerdo a la columna. Bien, ahora vamos a comenzar con las operaciones de matrices. Vamos a ver la suma de matrices. Para sumar matrices hay una regla. La regla dice que para sumar dos matrices la condición es que el tamaño de ellas tiene que ser igual. ¿Sí? La regla dice que para usted sumar dos matrices, el tamaño de ellas tiene que ser igual. Entonces, por ejemplo, tenemos estas tres matrices, A, B y C. La matriz A es de 2×2, matriz B es de 2×2, matriz C sería de 3×1. ¿Sí? 1, 2, 3×1. Entonces, recuerden que para hacer una suma de matrices la condición es que ellas tienen que tener el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, pues no se puede hacer la suma. Bien, entonces recuerden que para hacer suma de dos matrices la regla es que el tamaño tiene que ser igual. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la suma de la matriz A más C, la matriz A es de 2×2, la matriz C es de 3×1. Fíjense que el tamaño no es igual. Como el tamaño no es igual, pues simplemente usted coloca no se puede. Sí, lo coloca, no se puede o no aplica. Sí, así de fácil. Pero por ejemplo, usted va a hacer la suma de la matriz A más B. La matriz A es de 2×2, la matriz B es de 2×2.
fíjense que el tamaño de ellas es igual. El tamaño de ellas es igual, por lo tanto la suma se puede dar. Entonces, venimos acá, la matriz A, 4 menos 2, 0 menos 1, más la matriz B, 3, 4, menos 1, menos 4. Entonces se suma, vamos a sumar los números que están en la misma posición, es decir, este 4 lo vas a sumar con este 3. 4 más 3. Este menos 2 lo sumas con este 4. Quedaría menos 2 más 4. Este 0 iría sumado con este menos 1. Sería 0 más, abrimos paréntesis, menos 1. Este menos 1 con este menos 4. Quedaría menos 1 más, abro paréntesis, menos 4. Bien, comenzamos a desarrollar. Acá tenemos 4 más 3, pues nos va a dar 7. Menos 2 menos 4 va a dar 2 positivo. 0 más menos 1, voy a romper primero el signo, quedaría, aquí rompo el signo, quedaría más por menos menos. Entonces 0 menos 1 aquí daría menos 1. Daría menos 1. Aquí también rompo el signo, menos 1 más por menos, menos 4. Entonces aquí hay una suma porque hay signos iguales, eso daría menos 5. Y el tamaño de la matriz es de 2 por 2. Ese es el resultado de la suma. ¿Sí? Entonces, para hacer la suma, concluyo, la regla es que el tamaño tiene que ser igual. Y para hacer la operación, simplemente usted suma los números que están en la misma posición. La resta de matrices, por ejemplo, vamos a restar C menos A. Vamos a restar C menos A. Para restar matrices es igualito a la suma, es igual, es decir, es la misma condición. Para usted restar dos matrices, la condición es que el tamaño de ellas tiene que ser igual. Si no es igual el tamaño, pues no se puede hacer la resta. Por eso es que yo les decía anteriormente que lo primero que deben hacer al operar o al utilizar matrices es definir su tamaño. Entonces vamos a restar C menos A. La matriz C, su tamaño es de 3 por 1. La matriz A de 2 por 2, el tamaño no es igual, por lo tanto aquí no se podría realizar la operación. Pero si usted hace B menos A, esta resta sí se puede dar porque el tamaño de ellas es igual. ¿Sí? Es igual, entonces ahí sí se puede. Entonces la matriz B está formada por 3, 4, menos 1, menos 4, menos la matriz A, que es 4, menos 2, 0, menos 1. Entonces comenzamos a desarrollar la resta. ¿Qué va a restar? Pues al igual que la suma, van a restar los números que están en la misma posición. Entonces sería, por ejemplo, 3 menos 4. Este 4 iría con este menos 2, quedaría 4 menos, como él está negativo, lo meto dentro de un paréntesis. Menos 1 con el menos 0 sería menos 1 menos 0. Y este menos 4 con este menos 1 quedaría menos 4 menos, entre paréntesis, menos 1. Entonces al resolver nos queda 3 menos 4 nos daría menos 1. Aquí quedaría 4, menos por menos más, cambia el signo. Menos 1 menos 0 daría menos 1. Aquí rompo el signo, menos 4 menos por menos más 1. Entonces ya aquí finalizo, menos 1. 4 más 2, 6, menos 1 aquí abajo, y menos 4 más 1 daría menos 3, tamaño 2 por 2. ¿Sí? Eso es la resta de matrices. Entonces podemos concluir que para sumar y restar matrices la regla es la misma, el tamaño tiene que ser igual, si no la operación no se puede realizar.